Buenos días, vamos con el capítulo 4, la ley de la navegación de este maravilloso libro de John Maxwell, las 21 leyes irrefutables del liderazgo. La ley de la navegación. Cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita un líder que planee las rutas. En 1911, dos grupos de exploradores emprendieron una misión increíble. Aunque usaron estrategias y rutas diferentes, los líderes de los equipos tenían la misma meta: ser los primeros en la historia en llegar al Polo Sur. La historia de estos grupos son ilustraciones claras de la ley de la navegación. Uno de los grupos fue dirigido por el explorador noruego Roald Amundsen. Irónicamente, la intención original de Amundsen no era ir a la Antártica. Su deseo era ser el primer hombre en llegar al Polo Norte. Pero cuando supo que Robert Peary hizo la proeza antes que él, Amundsen cambió su meta y se dirigió hacia el otro extremo del mundo. Norte o sur, él sabía que su plan valdría la pena. Amundsen traza su ruta con mucho cuidado. Antes de la salida de su equipo, Amundsen había planeado su viaje con mucho esmero. Estudió los métodos de los esquimales y de otros experimentados viajeros del Ártico y determinó que su mejor plan sería transportar todo su equipo y todas sus provisiones en trineos tirados por perros. Al reunir su equipo, escogió expertos esquiadores y entrenadores de perros. Su estrategia era sencilla: los perros harían la mayor parte del trabajo, mientras el grupo avanzaba de 15 a 20 millas en un periodo de 6 horas cada día. Esto daría suficiente tiempo tanto a los perros como a los hombres para descansar cada día después de una jornada. La previsión y la atención que Amundsen dio a los detalles fueron increíbles. Ubicó y surtió depósitos de provisiones a lo largo de toda la ruta. De esa manera, su grupo no tendría que llevar cada parte de la provisión durante todo el viaje. También equipó a su grupo con la mejor ropa posible. Amundsen había considerado detenidamente todo aspecto posible del viaje, lo había estudiado a fondo y había hecho planes conforme a ello, y obtuvo buenos resultados. El peor problema que sucedió en el viaje fue que a uno de los hombres se le infectó un diente y tuvieron que sacárselo. Scott violó la ley de la navegación. El otro equipo de hombres fue dirigido por Robert Falcon Scott, un oficial de la Marina Británica que previamente había hecho algunas exploraciones en el área antártica. La expedición de Scott fue la antítesis de Amundsen. En vez de usar trineos tirados por perros, Scott decidió usar trineos motorizados y caballos. Sus problemas comenzaron cuando los motores de los trineos dejaron de funcionar a solo 5 días de haber comenzado el viaje. Los caballos tampoco viajaron bien en esas temperaturas glaciales. Cuando llegaron al pie de las montañas antárticas, fue necesario sacrificar a todos esos pobres animales. Como resultado, los miembros del equipo quedaron arrastrando aquellos trineos de 200 libras. Fue un trabajo arduo. Scott no había puesto suficiente atención en el resto del equipo del grupo. La ropa estaba tan mal diseñada que todos los hombres sufrieron de congelación. Uno de los miembros del grupo necesitaba 1 hora todas las mañanas para ponerse las botas en sus pies hinchados y gangrenosos. Todos fueron cegados por el reflejo de la nieve debido a las gafas inadecuadas que Scott había proporcionado. Lo peor de todo era que el grupo siempre estuvo escaso de comida y agua. Esto fue también consecuencia del mal planeamiento de Scott. Los depósitos de provisiones que Scott estableció no fueron abastecidos adecuadamente. Estaban demasiado lejos unos de otros y muy mal señalados, por lo cual era difícil encontrarlos. Como tenían poco combustible para derretir la nieve, todos se deshidrataron. Las cosas empeoraron aún más, porque Scott tomó la decisión de último minuto de llevar consigo a un 5.º hombre, aunque solo tenían provisiones suficientes para 4. Después de abarcar 800 penosas millas en 10 semanas, el exhausto grupo de Scott finalmente llegó al Polo Sur el 17 de enero de 1912. Allí encontraron la bandera noruega que ondeaba al viento y una carta de Amundsen. El otro equipo, bien dirigido, había llegado primero a la meta, con más de un mes de antelación. Si usted no vive según la ley de la navegación, el viaje de este grupo al polo fue muy malo. Pero esa no es la peor parte de la historia. El largo viaje de regreso fue terrible. Scott y su hombre se estaban muriendo de hambre y contrajeron la enfermedad del escorbuto. Pero Scott, incapaz de guiar hasta el fin,
No era consciente de la situación difícil en la que se encontraban. Estaban contra el tiempo y tenían muy pocos alimentos. Y sin embargo, insistió en recolectar 30 libras de muestras geológicas para llevar de regreso, más peso que aquellos hombres ya exhaustos iban a tener que cargar. El progreso del grupo era cada vez más lento. Uno de los hombres murió. Otro, Lawrence Oates, se encontraba muy mal. El antiguo oficial del ejército que había sido traído originalmente para ocuparse de los caballos, se sentía tan entumido que casi no podía avanzar. Como creía que estaba poniendo en peligro la supervivencia del equipo, a propósito, se lanzó a una ventisca para librar al grupo de la responsabilidad de cargar con él. Antes de salir de la carpa y en medio de la tormenta dijo: «Solo voy a salir un rato, tal vez me tarde un poco». Scott y los dos hombres que quedaban solo avanzaron un poco más al norte antes de darse por vencidos. El viaje de regreso ya había tomado 2 meses y aún faltaban 150 millas para llegar al campamento base. En aquel lugar murieron. Hoy sabemos su historia porque pasaron sus últimas horas escribiendo unos diarios. Algunas de las últimas palabras de Scott fueron: «Moriremos como caballeros». Creo que eso demuestra que el brío y el poder para aguantar no se ha ido de nosotros. Scott tenía valor, pero no tenía liderazgo. Como no pudo vivir según la ley de la navegación, esta acabó con él y sus compañeros. Los seguidores necesitan líderes que puedan navegar, guiar eficazmente con ellos, y cuando enfrentan situaciones de vida o muerte, la necesidad es más que obvia. Sin embargo, aun cuando las consecuencias no sean tan serias, la necesidad es igualmente grande. La verdad es que casi cualquier persona puede gobernar el barco, pero se necesita de un líder para trazar la ruta. Esa es la ley de la navegación. Los navegantes consideran el viaje que tienen por delante. Jack Welch, presidente de la General Electric, afirma: «Un buen líder se mantiene enfocado. Controlar su rumbo es mejor que ser controlado por este». Welch tiene razón, pero los líderes que navegan, que guían, hacen aún más que controlar el rumbo en el que ellos y su gente viajan. Ven mentalmente todo el viaje antes de salir del muelle. Tienen una visión de su destino. Saben lo que costará llegar allá. Saben a quién necesitarán en el equipo para triunfar y reconocen los obstáculos mucho antes de que aparezcan en el horizonte. Leroy Ames, autor de Be the Leader You Were Meant to Be, cómo ser el líder que debieras ser, escribe: «Un líder es un individuo que ve más que los demás, ve más allá que los demás y ve antes que los demás». Cuanto más grande sea la organización, cuanto más capaz debe ser el líder de mirar al futuro. Eso es así porque el tamaño de la organización dificulta las correcciones que se hacen a medio camino. Y si se cometen errores, más personas resultarán afectadas. El desastre presentado por James Cameron en 1997 en la película Titanic fue un buen ejemplo de este tipo de problema. La tripulación no podía mirar lo suficientemente hacia adelante como para evadir el iceberg, y debido al tamaño del barco, el más grande que había sido construido en esa época, no pudo hacer la maniobra debida para cambiar el rumbo de este cuando el objetivo fue divisado. El resultado de este incidente fue que más de 1000 personas perdieron sus vidas. ¿Dónde va el líder? Los navegantes de primera categoría siempre tienen presente que otras personas dependen de ellos y de su capacidad de trazar un buen rumbo. Leí una observación que hizo James A. Autry en Life and Work: A Manager Searches for Meaning, vida y trabajo, la búsqueda de un gerente por el sentido de la vida, que ilustra esta idea. Él sostuvo que de vez en cuando se oye la noticia del choque de 4 aviones militares que vuelan juntos en formación. La razón de la pérdida de los 4 es la siguiente: cuando los aviones de guerra vuelan en grupos de 4, un piloto, el líder, decide hacia dónde debe volar la cuadrilla. Los otros 3 aviones vuelan según los dirija el líder, observándolo y siguiéndolo a donde quiera que vaya. Cualquiera que sea la movida que haga, el resto de su equipo lo hará con él. Esto es así, ya sea que se eleve en las nubes o se estrelle en la cima de una montaña. Antes de llevar a su gente a una jornada, el líder atraviesa por un proceso a fin de que el viaje tenga la mejor oportunidad de ser exitoso. Los navegantes se benefician de la experiencia pasada. Cada éxito y cada fracaso pasado pueden ser una fuente de información y sabiduría, si se permite que lo sean. Los buenos éxitos le enseñan sobre sí mismo y lo que es capaz de hacer con sus dones y talentos particulares. Sin embargo, sus fracasos generalmente le enseñan grandes lecciones.
Los fracasos señalan qué tipo de malas suposiciones ha hecho y en qué han fallado sus métodos. Irónicamente, muchas personas odian tanto sus fracasos que los encubren rápidamente en lugar de analizarlos y aprender de ellos. Tal como le expliqué en mi libro, El lado positivo del fracaso, si usted no aprende en sus errores, fracasará una y otra vez. ¿Por qué le menciono algo que parece tan sencillo? Lo hago porque la mayoría de los líderes naturales son activistas. Tienden a mirar hacia adelante y no hacia atrás. Toman decisiones y siguen adelante. Lo sé porque esa es mi tendencia. Pero para que los líderes se conviertan en buenos navegantes, necesitan reflexionar y aprender de sus propias experiencias. Es por esa razón que he desarrollado la disciplina de la reflexión. Hablo de ello con más detalle en mi libro Piense, para obtener un cambio. Pero permítame darle algunas ventajas acerca de la reflexión. La reflexión le da una perspectiva correcta, le da una integridad emocional a sus pensamientos, aumenta su confianza en la toma de decisiones, clarifica la imagen completa, toma una buena experiencia y la convierte en experiencia valiosa. Cada beneficio le da al líder una gran ventaja cuando planea los siguientes pasos de un equipo o una organización. Los navegantes examinan las condiciones antes de contraer compromisos. Extraer de la experiencia significa mirar internamente. Examinar las condiciones significa mirar externamente. Un buen líder no planea un curso de acción sin poner mucha atención a las condiciones actuales. Sería como navegar contra la marea o seguir el curso hacia un huracán. Los buenos navegantes analizan todo antes de realizar un compromiso con ellos o con los demás. No solo examinan los factores medibles como las finanzas, los recursos y el talento, sino también los recursos intangibles como el tiempo, la moral, el ímpetu, la cultura, etc. Hablaremos más al respecto en las leyes de la intuición y del momento oportuno. Los navegantes escuchan lo que otros dicen. No importa cuánto aprenda del pasado. Este nunca le dirá todo lo que necesita saber sobre el presente. No importa cuán buen líder es. Usted no tendrá todas las respuestas. Por eso los navegantes de primera clase reúnen información de diversas fuentes. Por ejemplo, antes de que Roald Amundsen hiciera la expedición hacia el Polo Sur, aprendió de un grupo de indígenas en Canadá acerca de la ropa que debían usar y técnicas de supervivencia árticas. Estas nuevas habilidades marcaron la diferencia entre el fracaso y el éxito de su equipo en la Antártica. Los líderes navegantes obtienen ideas de los miembros de su equipo de liderazgo. Hablan con la gente de su organización para descubrir qué está pasando al nivel de las bases populares y pasan algún tiempo con líderes que no son de la organización, pero que pueden ser sus mentores. Siempre piensan en términos de apoyarse en un equipo y no hacerlo solos. Los navegantes se aseguran de que sus conclusiones representen tanto las expectativas como los hechos. El poder navegar, dirigir a los demás, exige al líder una actitud positiva. Usted debe tener fe de que puede llevar a su gente a lo largo de toda la jornada. Si no puede hacer el viaje confiando en su mente, no podrá concretarlo en la práctica. Por otra parte, usted también debe ser capaz de ver los hechos de manera realista. No puede minimizar los obstáculos ni racionalizar los retos. Si no empieza con los ojos bien abiertos, se encontrará con una sorpresa. Como observa Bill Eatzum, los líderes realistas son lo suficientemente realistas para minimizar las ilusiones. Saben que engañarse a sí mismos puede cortarles su visión. Jim Collins confirmó este equilibrio entre las expectativas y los hechos en su libro, Good to Great, Empresas que sobresalen. Él lo llama la paradoja de Stockdale. Él dice, uno debe tener la expectativa de que al final prevalecerá, pero además debe confrontarse con los hechos más brutales de su realidad actual. A veces es difícil equilibrar el optimismo y el realismo, la intuición y la planeación, las expectativas y los hechos, pero eso es lo que se necesita para ser un líder navegante eficaz. Una lección de navegación. Recuerdo la primera vez que realmente entendí la importancia de la ley de la navegación. Tenía 38 años y estaba dirigiendo la iglesia Faith Memorial en Lancaster, Ohio, mi segunda iglesia. Antes de mi llegada allí en 1972, el crecimiento de la congregación se había estancado por aproximadamente una década. Pero en 1975 nuestra asistencia había aumentado de 400 a más de 1000. Yo sabía que podíamos seguir creciendo y alcanzar a más personas, si tan solo construíamos un nuevo auditorio. La buena noticia era que ya yo tenía cierta experiencia en construir y reubicar una iglesia, porque había dirigido a mi primera a través de ese proceso.
La mala noticia era que la primera iglesia era muy pequeña en comparación con la segunda. Iba a ser un proyecto multimillonario, 20 veces mayor que el primero. Sin embargo, aunque ese no era el mayor obstáculo. Poco antes de que yo entrara a la junta directiva como líder de la iglesia, había tenido una gran confrontación con respecto a otra propuesta de construcción, y el debate había sido fuerte, divisivo y encarnizado. Por eso yo sabía que por primera vez estaba experimentando la gran oposición a mi liderazgo. Me esperaba una situación difícil, y si yo como líder no navegaba a través de ella bien, podía hundir la nave. Trazando el rumbo con una estrategia de navegación. Creo que debo confesar en este momento que no soy un navegante muy bueno. A mí no me llama la atención involucrarme en los detalles. Prefiero seguir mi instinto natural, algunas veces demasiado rápido para mi propio beneficio. En los últimos 15 o 20 años he completado mi debilidad empleando buenos líderes navegantes que me ayuden en la organización. Por ejemplo, por muchos años, cuando era líder de la iglesia, Dan Rayland era parte de mi personal. Él es un excelente navegante. En EQIP, la organización sin fines de lucro que fundé en 1996, tengo como presidente a John Hull, que es un fantástico líder navegante. Sin embargo, en 1975 yo estaba encargado del proceso de navegación. Para no fracasar, desarrollé una estrategia que desde entonces he usado varias veces en mi liderazgo. Escribí los pasos de la misma para recordarla siempre. Predetermine un programa de acción. Trace sus metas. Ajuste sus prioridades. Notifique al personal clave. Dé cierto tiempo a la aceptación. Comience a actuar. Espere problemas. Señale los buenos éxitos siempre. Revise su plan diariamente. Esto se convirtió en mi plan para navegar guiando a mi gente. Yo sabía exactamente cuál debía ser nuestro plan de acción. Si queríamos seguir creciendo, debíamos construir un nuevo auditorio. Yo había considerado todas las alternativas posibles y sabía que esa era la única solución viable. Mi meta era diseñar y construir la instalación, pagarla en 10 años y unificar a toda la gente en el proceso, que no es poca cosa. Comencé a prepararme para la reunión de la congregación. La programé con un par de meses de antelación a fin de darme tiempo para preparar todas las cosas. Lo primero que hice fue encargarle a los miembros de la junta directiva y a un grupo de líderes financieros clave que efectuaran un análisis de nuestros patrones financieros y de crecimiento en 20 años. El análisis abarcaba los 10 años anteriores y proyecciones para los siguientes 10 años. Basado en eso, determinamos los requisitos de la instalación. Luego formulamos un presupuesto de 10 años que explicaba detenidamente cómo manejaríamos las finanzas. También pedí que se incluyera toda la información que estábamos reuniendo en un informe de 20 páginas que daríamos a los miembros de la congregación. Sabía que los obstáculos principales para el planteamiento exitoso eran el temor al cambio, la ignorancia, la incertidumbre acerca del futuro y la falta de imaginación. Yo iba a hacer todo lo posible para prevenir que esos factores fueran un obstáculo para nosotros. Mi siguiente paso era notificar a los líderes claves. Comencé con los que tenían más influencia y me reuní con ellos individualmente y a veces en grupos pequeños. En el transcurso de varias semanas me reuní con más o menos 100 líderes. Les presenté la visión y respondí sus preguntas. Y cuando percibía que una persona no se sentía segura al respecto al proyecto, planeaba reunirme de nuevo con ella a solas. Luego esperé algún tiempo para que esos líderes influyeran al resto de la gente y que poco a poco la congregación fuera aceptando al proyecto. Cuando llegó el tiempo de la reunión, estábamos listos para entrar en acción. Tomó varias horas presentar el proyecto a ellos. Distribuí el informe de 20 páginas que contenía los planos del edificio, el análisis financiero y los presupuestos. Traté de responder todas las preguntas que pudiesen existir antes de que tuvieran la oportunidad de preguntar. También pedí a algunas de las personas más influyentes de la congregación que dijeran unas palabras. Yo esperaba cierta oposición, pero cuando concedí la palabra para dar lugar a las preguntas, me quedé pasmado. Solo hubo 2 preguntas. Una persona quería saber cuál sería la ubicación de las fuentes de agua en el edificio y la otra preguntó el número de lavatorio. En ese momento supe que había navegado con éxito en las aguas turbulentas. Cuando llegó el momento de hacer la moción de que todos votaran, el laico más influyente de la iglesia la hizo y yo había hecho arreglos para que el líder que se había opuesto a la construcción secundara la moción.
Cuando se hizo el cómputo final, 98% de la gente había votado a favor. Cuando terminamos de navegar a través de esta fase, el resto del proceso no fue difícil. Mantuve continuamente la visión ante la gente con informes de las buenas noticias de nuestras metas logradas y periódicamente revisaba nuestros planes y los resultados para verificar que todo iba viento en popa. La ruta había sido trazada. Todo lo que teníamos que hacer era dirigir la nave. Esta fue una maravillosa experiencia de aprendizaje para mí. Sobre todo descubrí que el secreto de la ley de la navegación es la preparación. Cuando usted se prepara bien, infunde confianza y esperanza en su gente. La falta de preparación produce el efecto opuesto. No es el tamaño del proyecto lo que determina su aceptación, apoyo y éxito, sino el tamaño del líder. Es por eso que digo que cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que un líder planee la ruta. Los líderes que son buenos navegantes pueden llevar a su gente casi a cualquier parte. Aplique la ley de la navegación a su vida. 1. ¿Reflexiona de manera regular sobre sus experiencias negativas y positivas? Si no es así, se perderán las lecciones que estas experiencias puedan ofrecer. Realice una de estas cosas. Separe tiempo para reflexionar cada semana, examinando su calendario o su diario. O separe tiempo para reflexionar en su horario inmediatamente después de cualquier éxito o fracaso. Escriba lo que aprendió durante este proceso de descubrimiento. 2. Los líderes navegantes hacen su tarea en cada proyecto o asignación en los cuales sea actualmente responsable. Extraiga de su experiencia. Busque conversaciones con expertos y miembros del equipo para reunir información y examinar las condiciones actuales que puedan impactar el éxito de su tarea. Después de tomar estos pasos, realice un plan de acción. 3. ¿En cuál área se apoya más? ¿En las expectativas o los hechos? Es muy difícil encontrar un líder que sea talentoso en ambas áreas. Soy una persona de expectativa, muy visionario, y creo que todo es posible. Por lo general, me apoyo en mi hermano, Larry, en lo que respecta a un pensamiento más realista. No obstante, los buenos navegantes pueden hacer ambas cosas. Para practicar exitosamente la ley de la navegación, usted debe saber cuál es su fortaleza. Si no está seguro, pregúntele a sus amigos y colegas confiables. Luego, asegúrese de tener a alguien que tenga la capacidad en la otra área para que puedan trabajar juntos.